Buenas, ¿cómo están? Hacemos el ejercicio 2 de la guía 6. Esto, a pesar de que esté en distintos colores, es todo mercurio, ¿sí? Dice: el barómetro de mercurio de la figura 2 indica una densidad de indica un desnivel de 6 centímetros de columna de mercurio entre ambas columnas del manómetro. La presión atmosférica exterior es de 780 milímetros de mercurio. Primero, A. ¿Cuál es la presión absoluta en la columna abierta? Bueno, es la presión atmosférica, 780. En el punto A y en el fondo. Entonces, para hacer la presión absoluta, tenemos que hacer la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es la del fluido, ¿sí? En este caso ρ por G por H. Ρ del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces, la primera pregunta es la presión atmosférica. La segunda parte de la pregunta, en el punto A, la presión absoluta va a ser presión atmosférica más ρ por G por H del mercurio. Acá tenemos que pasar la presión, la densidad, la gravedad y la altura, H hasta el punto A, que son 6 centímetros, todas las mismas unidades, ¿sí? Esto hay que pasarlo para que quede presión en newton sobre metro. Si no, no nos va a dar, ¿no? Yo no hice eso ahora porque hay que buscarlo, pasarlo todo. Pero les planteo cómo se hace la ecuación. Y la presión en el fondo, la presión absoluta, va a ser la presión atmosférica, ahí donde está abierto el tubito, más, porque cuando vamos bajando la presión va aumentando, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de H, más lo mismo por la altura de B, o podríamos poner directamente la altura hasta B, que es 6 más 10, o sea, 10 centímetros, o pasarlo a metros, según las unidades que vayan a elegir de la presión y la densidad, ¿no? Y ahí está respondida la pregunta A. Después nos pide la B, cuánto vale la presión absoluta y la manométrica en el recipiente, o sea, adentro. Pero para hacer la presión absoluta, bueno, va a ser lo mismo que hicimos ahora, pero cuando hagamos la presión manométrica, no tenemos que tener en cuenta la presión atmosférica porque se considera cero, o sea que la presión absoluta, la presión manométrica en R va a ser la misma que hay en C, pero la que hay en C va a ser la misma que hay en A porque están al mismo nivel y en el mismo líquido. Así que solamente nos va a quedar, primero, para hacer la presión absoluta en B, bueno, lo mismo, lo que hicimos antes, ¿no? Tenemos que hacer la presión atmosférica más la presión en A más la presión en B menos la presión en C, porque esta distancia entre A y B es la misma que hay cuando sube. Entonces la presión atmosférica más la presión en A más la presión en B menos la presión en C es lo mismo que decir la presión en A. O sea, no hace falta poner esto, pero lo puse para que vean que si empezamos a hacer el camino desde acá, tenemos la presión atmosférica, la presión en A, la presión en B, pero después tenemos que restarle la presión en C, así que nos va a quedar la presión en A, porque la presión que hay acá va a ser la misma que hay acá, ¿no? La que hay en C, o sea, la que hay en A. Entonces esto nos quedaría así: la presión manométrica sin considerar la presión atmosférica y la absoluta considerando la presión atmosférica. Acá en R, acá este se me va, ¿no? Porque una es más y la otra es menos, se restan, o sea que este se va. Eso para la presión absoluta en R,
para la presión manométrica en R. Y bueno, a ustedes les queda buscar todo, pasar todo a las mismas unidades si quieren encontrar la respuesta. Esta no la chequeé en gramos fuerza sobre centímetros cúbicos. Bueno, tendrán que pasar todo, incluso este dato, para que quede en las mismas unidades. Una vez que hagan eso ya van a encontrar los resultados. Pero el planteo es este.